Bienvenidos a un nuevo video en el cual se explicará lo que son los textos históricos. Los textos históricos son documentos que recogen hechos ocurridos en el pasado. Los textos históricos son documentos que permiten conocer el pasado. Se pueden referir a un periodo, a un acontecimiento o a un hecho. Para ello, el autor suele describir, analizar, interpretar, comparar o emitir algún juicio. Los textos históricos pueden tener diferentes formatos, por ejemplo, biografías, autobiografías, memorias, cartas, diarios, cuaderno de viaje, bitácoras, entre otros documentos que cuentan la vida cotidiana de determinada época o de algún personaje importante. ¿Cómo leer textos históricos? Al leer un texto es importante identificar la intencionalidad del autor, su estilo, el tipo de texto que se está leyendo. Para poder comprender el tema es necesario interpretar el texto, es decir, identificar quién lo escribió, en qué circunstancias, a qué intereses responde el texto. Se debe ubicar el contexto en el que fue producida la obra. ¿Qué son los textos históricos? Son fuentes escritas que permiten conocer, comprender y valorar el pasado. Pueden ser documentos públicos, documentos privados, ¿ya? Literatura y prensa. Vamos ahora sí a realizar algunas actividades. Un relato histórico es una narración que lleva a cabo con la intención de contar los detalles de determinados sucesos. Se conoce como relato histórico a la narración cronológica de acontecimientos reales del pasado. Vamos a seleccionar algunas características del relato histórico. Contiene tres partes: introducción, desarrollo y desenlace. Sí. ¿Contiene una moraleja? No. ¿Está basada en hechos reales? Sí. Recuerde que el texto histórico, pues, da a conocer información de lo que ocurrió en el pasado, hechos históricos. ¿Lleva un orden cronológico? Sí. ¿Contiene datos imaginarios? No. ¿Hay causas y consecuencias? Sí. Esas son algunas características del relato histórico. Contiene tres partes: título, introducción, desarrollo y desenlace. Está basada en hechos reales. Lleva un orden cronológico y hay causas y consecuencias. Vamos a realizar la siguiente actividad. Relaciona las columnas describiendo el inciso que corresponde. Tenemos aquí el relato histórico es. Muy bien. A. Una narración de hechos reales que tuvieron lugar en el pasado. Tenemos aquí inicio, desarrollo y desenlace. ¿Qué se refiere a las partes de un relato? ¿Sí? Muy bien, las partes de un relato. Tenemos aquí secuencia cronológica. Los relatos históricos llevan una secuencia cronológica. Muy bien, es el literal C. Y último, el relato histórico está basado en hechos reales. ¿Sí? Vamos a realizar esta actividad. Descubre en la siguiente sopa de letras algunas de las características del relato histórico. Por ejemplo, aquí, sucesos, informa sucesos, informa o presenta hechos, el relato histórico. Su estructura tiene o consta de un inicio, un desarrollo, un cierre y listo. Vamos a la siguiente actividad.
Selecciona la opción que completa de manera correcta cada oración. La narración histórica está basada en A. Relatos imaginarios. B. Hechos reales. C. Datos curiosos. O D. Situaciones chuscas. Muy bien, hechos reales. Los relatos históricos llevan una idea principal, una moraleja, una secuencia cronológica, una rima. Muy bien, llevan una secuencia cronológica. Las partes de un relato histórico son presentación, nudo y cierre, inicio, desarrollo y desenlace, introducción, contenido y conclusión, planeación, nudo y conclusión. Muy bien, planeación, nudo y conclusión. Vamos a realizar la siguiente actividad. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de un relato histórico, de un texto histórico, titulado La invasión del Tahuantinsuyo. Luego de haber realizado algunas conquistas, los españoles escucharon sobre un reino donde abundaba metales preciosos como el oro. Es así que un grupo de españoles a cargo de Francisco Pizarro viajaron a conquistar aquel misterioso y novedoso lugar. Al llegar a este reino, se enteraron que el Inca Atahualpa era el gobernante, por lo que decidieron atraparlo y despojarlo de su mandato. Los españoles lo tomaron prisionero y éste les ofreció su libertad a cambio de entregarles mucho oro. Pero los españoles no aceptaron porque querían apoderarse del reino completo. Por ello asesinaron al Inca y organizaron una invasión al Cusco para saquear los templos. Muchos indígenas lucharon para evitar la invasión, pero los españoles tenían armas más poderosas y lograron conquistar el Tahuantinsuyo por muchos años. ¿Ya? En este pequeño texto nos relató un hecho real, ¿sí? Una historia del pasado y obviamente en orden cronológico. Vamos a realizar estas actividades. Vamos a seleccionar las características del personaje que acabamos de leer. Entonces, él es Francisco Pizarro. Este personaje es Atahualpa. Francisco Pizarro era, ambicioso. ¿Ya? También era conquistador. Atahualpa era robusto. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.